Saludos de nuevo. Hoy les traigo un trabajo de uno de los mejores lanzadores dominicanos solicitado por varios de ustedes, el san cristobalense José Rijo. Hablaremos desde sus inicios hasta la temporada de 1990, su año de gloria. Espero que lo disfruten. Antes de iniciar, quiero enviar un caluroso saludo a Andy G., quien nos sigue desde Atlanta, Georgia, a Marcelino Mejía, a Orlando Santana, quien nos ve desde Newton, Massachusetts, a Carlos Mieses, a Ramón Jiménez, Francisco Muñoz y finalmente a Dorian Scott y Antonio Stapleton. Muchísimas gracias por el apoyo. No olviden que compartir el video, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita nos ayuda a crecer. Y ahora, sin más preámbulos, ¡arrancamos! José Antonio Rijo Abreu fue un serpentinero derecho que jugó en las grandes ligas a mediados de los 80 y principios de los 90, con una brevísima aparición en el año 2001 y 2002. Oriundo de San Cristóbal, República Dominicana, José Rijo se crió en el seno de una familia muy humilde, pero eso no sirvió de obstáculo para que practicara el deporte al que le profesaba una gran pasión, el béisbol. Nació el 13 de mayo de 1965. De jovencito, José Rijo viajó a Santo Domingo y se agenció un espacio en la reputada Liga Mercedes, gracias a la ayuda de los mismos directivos de la liga, pues le vieron condiciones al pequeño cristobalense. Allí José Rijo siguió puliéndose y cuando tenía 14 años, el Super Scout Eddie Toledo, quien por entonces trabajaba con los Angelinos de California, lo vio en un tryout y quiso firmarlo. Pero la madre de Rijo se negó rotundamente, aduciendo que su hijo era muy joven. Posteriormente, el scout cubano Willy Calvino lo firmó para los Yankees de Nueva York en agosto de 1980, cuando José Rijo tenía tan solo 15 años, por un bono de $3,000. En 1981, con 16 años de edad, José Rijo hizo su debut en las ligas menores. Los Yankees lo enviaron a la Liga de la Costa del Golfo, nivel rookie, donde Rijo fue usado mayormente como relevista. Terminó esa campaña con una marca de 3-3 y la efectividad de 4.50. En esa misma campaña se sumó a los Tigres del Licey y perdió 6 decisiones sin obtener victoria alguna, pero con una efectividad de 3.80, lo que indica que no lanzó mal. En 1982, José Rijo tuvo una excelente campaña en las ligas menores. Jugando para los Paintsville en Kentucky, fue incluido en el cuerpo de abridores y ganó 8 partidos con tan solo 4 reveses y la magnífica efectividad de 2.50, con 6 juegos completos y 3 blanqueadas. Un año más tarde, en 1983, tuvo una magnífica temporada entre Clase A y AA, con una marca combinada de 18 juegos ganados, 7 reveses y la microscópica efectividad de 1.88, completando 18 juegos y 4 blanqueadas. Este impresionante despliegue de madurez y dominio lo llevó a obtener el premio al jugador más valioso de la liga y fue nombrado el pitcher abridor del Juego de Estrellas de la Liga del Estado de Florida. Ya por entonces, José Rijo no solo se convirtió en uno de los mejores prospectos de la MLB, sino que el mismo dueño de los Yankees de Nueva York, George Steinbrenner, estaba pendiente de su desarrollo, pues lo veía como la respuesta a otro fenómeno de los rivales de Queens, los Mets de Nueva York. Hablamos de Dwight Gooden, quien en esa temporada, también a los 18 años, había ganado 19 partidos en la Liga de Carolina. Tras haber pasado solamente 3 campañas en las menores, José Rijo llegó al campamento primaveral de 1984 y había muchas expectativas en torno al lanzador oriundo de San Cristóbal. Cuando Yogi Berra, quien por entonces era el dirigente de los Yankees, informó que Rijo
quien aún no cumplía los 19 años, se quedaría con el equipo grande saliendo del bullpen, los periódicos locales lo anunciaron por todo lo alto, pues también el otro serpentinero derecho, Dwight Gooden, el de los Mets, se había quedado como cuarto abridor del equipo. José Rijo hizo su muy esperado debut el 5 de abril, el tercer partido de la temporada, contra los Reales de Kansas City. El zurdo de los Yankees, Shane Rawley, apenas duró un inning y un tercio y permitió 7 carreras. Luego metieron al relevista Bob Shirley, quien también permitió 7 carreras más. Y al igual que Rawley, solo pudo sacar 4 outs. Entonces sacaron a José Rijo con 2 outs y el rancho ardiendo, pues los Reales habían anotado 14 carreras y tenían corredores en primera y segunda. Rijo se enfrentó al antesalista Greg Pryor y se lo llevó vía del ponche de manera convincente. Los nervios eran nulos. El jovencito Rijo mostró compostura y una frialdad escalofriante. Abrió el cuarto inning con base por bola, pero retiró a Onis Concepción con un globito al shortstop y Bush Davis batió para doble matanza. El quinto inning lo sacó 1, 2 y 3, ponchando a Frank White y a Steve Alboni, quienes habían masacrado a los primeros 2 lanzadores. Cabe resaltar que José Rijo entró con los bates de Kansas City caliente, pero el adolescente paró la hemorragia de un tajo y en 5 innings y un tercio permitió solamente una carrera y se llevó a 5 vía del ponche. Un admirable debut para el joven serpentinero. En los ámbitos deportivos de la ciudad no se hablaba de otra cosa. El dirigente Yogi Berra quería que José Rijo y Dave Righetti formaran una imponente combinación derecho e izquierdo desde el bullpen para cerrar los partidos. La próxima aparición de José Rijo fue en Arlington Stadium contra los Rangers de Texas, en un partido que los Yankees ganaron 4-3 en 13 innings. Salió del bullpen a relevar al zurdo Ron Guidry y lanzó de manera impecable el octavo y el noveno inning. 0 carreras, 1 hit, 2 ponches. Después de esa actuación, su próxima salida fue en la apertura del equipo en el Yankee Stadium, el día 10 de abril, con el estadio lleno a capacidad. Más de 52,000 fanáticos de los más exigentes de las mayores. El zurdo Fran Viola se enfrentaba al longevo lanzador de 45 años, el nudillista Phil Niekro. Los Yankees ganaban 2-0, pero cerrando el séptimo inning, Niekro se metió en graves problemas, permitiendo 2 sencillos, y el turno al bate le correspondía a nada más y nada menos que el peligroso antesalista Gary Gaetti. Yogi Berra salió del dugout y trajo a Rijo con 2 a bordo y 1 out. Y José Rijo lanzó solo un lanzamiento, un pesado slider que indujo a Gaetti a dar un bounce por tercera base para doble matanza, para así mitigar la amenaza de los mellizos de Minnesota. Mientras se encaminaba hacia el dugout, la fanaticada lo ovacionaba de pie y Rijo se sacó la gorra y apuntó hacia las gradas, poniéndose a la altura del momento. Dave Righetti entró luego para sellar la victoria. Después del partido, los periodistas abordaron a José Rijo. ¿Qué se siente lanzar en el Yankee Stadium por primera vez?, le preguntaron. Este ha sido mi sueño de toda la vida, lanzar en el Yankee Stadium. No estaba nervioso, sé que tengo que pichar bien para quedarme aquí y yo no quiero regresar a las menores, respondió con una radiante sonrisa José Rijo. Cuando le preguntaron al receptor Butch Winnegar qué le había parecido la salida de Rijo, este respondió: no voy a negar que al principio pensé que cometían un error al dejarlo arriba tan rápido, porque es muy joven, pero ha mostrado tanto aplomo y seguridad. Le pedí una recta, pero él sacudió la cabeza y quiso tirar el slider. Parece que el muchacho sabe lo que hace. Ahora pienso que tomaron una muy buena decisión en dejarlo en el equipo grande. Le auguro una larga y exitosa carrera, dijo el catcher. Replaces Niekro at age 45. And we'll see if Sparky goes to the bench or whether he opts for Herndon here.
Ninth inning, game on the line, and we'll be coming back to Detroit in a moment. 1-6, one save as you look at the runners. Again, the Yankees would love to go to the pen and bring in Righetti, but he's on the disabled list. So it's Rio to the plate, and Herndon fouls it back, 1-1. I think something, of course, here, as we said, Larry Herndon hasn't been hitting pretty well, but he's been sitting up there watching the knuckleball. 92 miles per hour on that last fastball. I would think Jeff Torborg and Yogi would have said, you're going to get beat on your best pitch, and that's the fastball. Down to the short. That's Meacham shoveling to Randolph, and the Yankees win it. As Niekro at 45 gets the win, and Rijo at 19 gets the save. And the Yankees, with the difference being a sacrifice. 8 días después, el 18 de abril, en Cleveland Stadium, Phil Niekro iba tirando un juegazo de nuevo. Ganaba 4-0, pero cerrando el séptimo inning se volvió a meter en graves problemas. Andre Thornton le conectó un sencillo y Pat Tabler lo siguió con un doblete. Entonces el dirigente Yogi Berra trajo de nuevo a José Rijo, esta vez con corredores en segunda y tercera, sin out. Y el adolescente de San Cristóbal retiró a Brook Jacoby con un fly de foul al catcher. Luego a Ron Hassey con otro fly de foul a tercera base. Y para cerrar la entrada con broche de oro, se llevó vía del ponche a George Vukovich. Después de apagar el fuego, se quedó en el partido. En total lanzó 3 innings sin permitir hit y con 5 ponches, para apuntarse de esa manera el primer juego salvado de su carrera. El horizonte pintaba bien para el serpentinero dominicano, pues estaba sacando outs en situaciones tensas sin una pizca de dificultad. Las cosas, no obstante, empezaron a cambiar. José Rijo cerró el mes de abril con 2 derrotas en relevo. En mayo, el equipo decidió incorporar a José Rijo al cuerpo de abridores. El día 2 hizo la primera apertura de su carrera contra los Medias Blancas de Chicago y en general no lanzó mal, si bien tuvo una mala entrada, pues en el segundo le hicieron 3 carreras, pero aún así se llevó la derrota, ya que Lamar Hoyt silenció los bates de los Bombarderos del Bronx. En total, Rijo lanzó 6 entradas y ponchó a 6 bateadores. El día 10 de mayo, en un partido que se prolongó hasta los 16 innings en el Yankee Stadium, José Rijo entró a lanzar en el 13º inning con la pizarra empate 5-5. Sacó el 0 en el 13, el 14 y el 15, pero en el 16º inning permitió una carrera sucia. Después de 2 outs, Julio Franco le conectó un sencillo y luego el left field de los Yankees, Steve Kemp, dejó caer un fly. Para evitar más errores, José Rijo sacó el último out, ponchando a Pat Tabler. Ahora los Yankees perdían 6-5, pero en la parte baja del inning 16, los Yankees hicieron un rally y anotaron 2 carreras para dejar en el terreno a los Indios de Cleveland. Y José Rijo se alzó con la victoria, la primera en su joven carrera en las mayores. 3 días más tarde, José Rijo celebró su cumpleaños número 19, lanzando 3 innings sin permitir carrera en relevo. Las cosas de pronto volvían a pintar bien, pero en lo adelante, la combinación del anémico bateo de los Yankees y la inconsistencia monticular de José Rijo llevó a que los Yankees de Nueva York decidieran enviarlo a su equipo afiliado de AAA, Columbus. José Rijo terminó su paseo por las mayores con 2 juegos ganados y 8 perdidos y una efectividad de 4.76 con 2 juegos salvados, permitiendo más hits que inning lanzado y concediendo 33 bases por bola en tan solo 62 entradas y 1/3. El dueño de los Yankees estaba devastado, pues del otro lado del puente, Dwight Gooden era nombrado el lanzador de la semana y abrió el juego de estrellas, ponchando a los primeros 3 bateadores que enfrentó.
De hecho, en esa campaña, Gooding ganó 17 juegos, quedó segundo en el premio Cy Young y obtuvo el novato del año. Desencantados, los Yankees aprovecharon las condiciones del joven lanzador para conseguir a Rickey Henderson de los Atléticos de Oakland en diciembre de ese mismo año. Mientras eso sucedía, José Rijo regresó al Licey para la temporada de 1984-85 y tuvo una excelente campaña, siguiendo el mismo rol que tuvo con los Yankees, donde combinaba el relevo con esporádicas aperturas. José Rijo lanzó 40 innings y un tercio y solo permitió 10 carreras limpias para una efectividad de 2.23, salvando 4 juegos. Su equipo fue a la Serie del Caribe de 1985, celebrado en Mazatlán, México, y allí los Tigres del Licey ganaron 5 partidos y solo perdieron 1, para llevarse la corona a la República Dominicana. José Rijo fue nombrado el MVP de la serie tras una impresionante actuación monticular, salvando 3 de los 5 partidos que ganó el Licey. De vuelta a los Estados Unidos, José Rijo inició la campaña de 1985 con otros Tigres, pero los de Tacoma, la Liga de la Costa del Pacífico, AAA de su nuevo equipo, los Atléticos de Oakland. Allí tuvo muchos problemas con el control, concedió 108 bases por bola en 149 entradas y registró una marca de 7 ganados y 10 perdidos con una estupenda efectividad de 2.90. Los Atléticos de Oakland lo llamaron a la Gran Carpa en agosto y no pichó nada mal. Ganó 6 juegos y perdió 4, con una efectividad de 3.53 y ponchó a 65 bateadores en apenas 63 innings y 2 tercios. Después de esa campaña, los Atléticos de Oakland decidieron dejarlo arriba toda la temporada de 1986 a sus 21 años. Pero José Rijo tuvo una campaña irregular. Por momentos lanzaba con un dominio absoluto. En otras ocasiones, sin embargo, simple y llanamente le entraban a palo. En esa temporada contó con los consejos de Joaquín Andújar, a quien los Atléticos de Oakland habían conseguido vía cambio. Joaquín Andújar me ha ayudado bastante. Me enseñó a pensar dónde colocar cada lanzamiento, en vez de solamente tirar duro. Después de seguir sus consejos, mi control ha mejorado y nunca me había sentido tan bien en el montículo como ahora, dijo José Rijo. Durante el mes de abril, José Rijo le lanzó 2 excelentes partidos a los Marineros de Seattle. El día 19, un sábado, Rijo lanzaba una joya. Llevaba una blanqueada hasta que le hicieron una carrera en la parte baja del octavo y salió en el 9º inning después de envasar a 2 bateadores. Terminó con la victoria, 7 carreras por 2 y en 8 entradas permitió 5 hits, 2 carreras y se llevó a 16 vía del ponche. Una marca para los Atléticos de Oakland que aún sigue vigente. El jueves 24 lanzó otro juegazo, un duelo contra el zurdo Mark Langston, si bien perdió 3-1. En 8 innings y un tercio, José Rijo permitió apenas 2 imparables, 2 jonrones, 3 carreras y ponchó a 14. En 2 juegos consecutivos, el derecho de San Cristóbal se llevó a 30 bateadores vía del ponche. El dirigente de los Atléticos, Jackie Moore, estaba maravillado con la actuación de Rijo. No recuerdo haber visto a tantos bateadores ponchándose sin poder ni siquiera hacer un swing decente a la pelota, dijo Moore. Ya mucho antes de esa actuación, el dirigente de los Angelinos de California, el legendario Jim Mudge, pensaba que la recta de José Rijo era la más rápida de la liga. Ese joven tiene las condiciones para hacer algo muy especial en esta liga, dijo Mudge. Su marca para esa temporada, no obstante, fue pésima. Ganó 9 juegos y perdió 11, con una efectividad
de 4.65, números mediocres para el talento de Rijo. Durante el invierno de ese año volvió con el Licey. Ganó 2 partidos sin reveses, con una efectividad de 2.30. Los Tigres del Licey pasaron a la postemporada, pero perdieron en la serie semifinal. Durante el campo de entrenamiento de 1987, José Rijo era la mayor intriga de los Atléticos de Oakland, el centro de conversación, pues por un lado mostraba destellos de grandeza, pero los resultados totales mostraban algo muy diferente. Aún así, los Atléticos de Oakland dijeron que serían pacientes con el aún joven serpentinero dominicano. A pesar de ello, tanto el equipo como sus compañeros esperaban mucho de él, y tras empezar muy mal en la campaña de 1987, varios periodistas escribieron artículos subrayando los problemas de José Rijo. En un breve reportaje titulado "Es hora de que Rijo empiece a producir", se hace la siguiente observación. Rijo ha tenido problemas con su mecánica. El año pasado caía mal del montículo mientras realizaba sus lanzamientos. Eso le provocó dolor en la pierna izquierda y perjudicó su control. Él luchó durante la última parte de la temporada para superarlo, pero mostró signos del mismo problema en los entrenamientos de primavera. El control también fue un problema para Rijo en sus 2 primeras aperturas de 1987. Dio 8 boletos en 9 entradas, compilando un récord de 0 ganado y 1 perdido y una efectividad de 7.45. Eso debe cambiar. La cuestión es que José Rijo inició la temporada con 1 ganado y 6 perdidos y una elevadísima efectividad, y los Atléticos de Oakland tuvieron que bajarlo a AAA a mediados de julio. Lo subieron de nuevo en agosto, pero en general Rijo tuvo una pésima temporada. Ganó 2 partidos y perdió 7, con una efectividad de 5.90. Joaquín Andújar dijo posteriormente que José Rijo era demasiado inmaduro para ser un buen lanzador. Pero después de esa desastrosa campaña, 2 acontecimientos ayudarían a cambiar el curso de la carrera de José Rijo. En septiembre se casó con Rosy Marichal, la hija del legendario lanzador dominicano, el monstruo de la Laguna Verde, Juan Marichal. Y en diciembre, los Atléticos de Oakland cambiaron a José Rijo y a Tim Birdsas para los Rojos de Cincinnati por la cobra Dave Parker. Se esperaba que un cambio de liga beneficiara a Rijo, y en efecto, eso sucedió. En la temporada de 1988, José Rijo llegó a Cincinnati con mucho entusiasmo y confiaba que esta vez sí le iría mejor. Allí se reunió con otro gran serpentinero dominicano, ya en el ocaso de su carrera, Mario Melvin Soto. El dirigente Pete Rose al principio usaba a Rijo como relevista, y si bien él no estaba muy contento con el asunto, se concentró en realizar un buen trabajo. En el mismo Opening Day, José Rijo relevó a Mario Melvin Soto y lanzó 2 entradas, ponchando a 2 y tolerando apenas un imparable. En lo adelante, Rijo siguió relevando de manera impecable. Era casi automático. Después de iniciar la temporada con 6 ganados y 1 perdido y la efectividad de 2.25 en 29 apariciones en relevo, Pete Rose lo incluyó al cuerpo de abridores y Rijo respondió muy bien, ganando sus primeras 2 aperturas en la Liga Nacional. En total, José Rijo tuvo una magnífica campaña con Cincinnati. Ganó 13 y perdió 8, con la estupenda efectividad de 2.39. Una de las mayores diferencias, según Rijo, fue contar con un dirigente que le daba confianza. Pete Rose me deja tranquilo, solo me deja pichar. Él me dice que yo sé lo que tengo que hacer. En Oakland nunca tuve esa suerte. El coach de picheo Dave Duncan siempre estaba encima de mí y muchas veces incluso escogía los lanzamientos desde el dugout. Y a mí me molestaba eso. Y en cuanto a mi cambio de actitud, todo se lo debo a mi suegro Juan Marichal. Él me enseñó a tener paciencia, a concentrarme, a prepararme para cada salida, dijo José Rijo.
Pero fue en esa temporada, a finales de agosto, que José Rijo empezó a sentir molestias en el codo. Hasta entonces, el derecho dominicano siempre había sido considerado como un lanzador con un brazo de goma, como suele decirse, pero alguna fatiga empezó a despuntar. Para la campaña de 1989, José Rijo llegó en forma. En los primeros partidos estuvo imbateable, pero tuvo poca suerte. En el mes de abril lanzó 5 juegos y en ninguno le hicieron más de una carrera. Sin embargo, solo ganó uno de esos partidos, saliendo sin decisión en las otras 4 salidas. En los primeros 2 meses, el lanzador oriundo de San Cristóbal llevaba una marca de 5 ganados y 1 perdido, y los Rojos habían ganado 10 de los 11 partidos que Rijo había iniciado. Cada vez que hablaba con la prensa, José Rijo seguía dándole crédito a Juan Marichal por su gran labor monticular. Pero cuando estaba en su mejor momento, regresaron las molestias en el codo y a ese quebranto se le sumaron los espasmos en la espalda. Fue así como la temporada de 1989 terminó de manera abrupta para José Rijo. Una verdadera lástima. Su última aparición del año fue el 16 de julio contra los Expos de Montreal, donde Rijo fue sacado después de terminar la segunda entrada con fuertes espasmos en la espalda. Parecía como si alguien me apuñalara en la espalda, dijo Rijo. Cada vez que tiro, siento como si tuviera algo allí adentro. José Rijo terminó con una marca de 7 ganados y 6 perdidos, con la efectividad de 2.84. Pero la temporada de 1989 no solo fue digna de olvidar para José Rijo, sino que fue desastrosa para toda la organización de los Rojos de Cincinnati. Varios de sus jugadores titulares se la pasaban de lesión en lesión y después de iniciar con un buen récord, empezaron a proliferar las derrotas. Como si eso fuera poco, el dirigente Pete Rose, que había pasado gran parte del año metido hasta el fondo en el ojo del huracán, aceptó la resolución del comisionado Art Barlett Yamati a finales de agosto, que lo suspendía del béisbol de por vida, a cambio de que la MLB no hiciera un dictamen formal que respondiera a la pregunta si él había apostado o no en juegos de béisbol. Esa fue una noticia que sacudió a todo el país. Pete Rose fue reemplazado por Tommy Herms y el equipo quedó en 5º lugar en su división. La temporada de 1990 iniciaba con un nuevo dirigente, Lou Piniella, un nuevo estilo y altas expectativas desde los entrenamientos de primavera. Estoy listo desde ya, dijo Rijo. Por otro lado, la relación entre el nuevo dirigente y José Rijo se remontaba a sus primeros años con los Yankees. De hecho, cuenta Rijo que Lou Piniella fue quien le avisó cuando los Yankees decidieron dejarlo en la Gran Carpa en 1984. José Rijo estaba tan listo que lanzó el primer partido de exhibición en la primavera. Todos en el equipo lucían felices, ansiaban iniciar desde cero, olvidando lo pasado, la campaña anterior. En el aire había algo que prometía. En el clubhouse se notaba una suerte de entusiasmo y una inusitada determinación. Los Rojos de ese año encarnaban el real significado de la palabra equipo por su profundidad. Ningún pelotero de posición pegó más de 25 cuadrangulares ni remolcó 90 carreras, pero tenían muy buena defensa, bateo oportuno, un buen cuerpo de abridores y el mejor bullpen de ambas ligas, a cargo de los Nasty Boys, el derecho Rob Divo y los zurdos Noam Charlton y el cerrador Randy Myers, recién adquirido de los Mets de Nueva York. Ese bullpen era una verdadera locura y con Lou Piniella en el timón, la temporada prometía, pues para poner solo un ejemplo, José Rijo llegó faltando menos de una hora para empezar un juego de sábado y Lou Piniella lo multó de inmediato. Y cuando los periodistas le preguntaron qué había pasado, Piniella solo dijo: ese caso ya está cerrado. Además, los jugadores titulares terminaron la primavera saludables.
La espalda de Rijo, por ejemplo, no presentó problema alguno en el campo de entrenamientos. La temporada comenzó con el equipo ganando varios partidos cerrados, gracias a las estrategias del nuevo dirigente. De hecho, en el primer juego que lanzó José Rijo, lo hizo muy bien, pero Pinela lo sacó después de 5 innings con el juego empate 1-1 y aprovechó y reemplazó a Mariano Duncan con Ron Oester, de forma que Oester bateara por Rijo y Tim Layana por Duncan. El resultado: Oester pegó un sencillo impulsador que puso al equipo arriba y Cincinnati ganó 3-2. Oester tuvo una buena primavera con el bate y yo se lo he advertido a todos desde la primavera. Estén siempre listos, que los voy a usar a todos, dijo Lou Piniella. A pesar de haber iniciado bien, José Rijo no pudo lanzar en su próximo turno por molestias en el hombro. Todo eso preocupaba tanto al dirigente Lou Piniella como a los directivos del equipo. El 24 de abril, José Rijo tomó el riesgo de lanzar contra los Phillies y solo duró 4 innings. Le hicieron 5 carreras, incluyendo un soberbio cuadrangular de John Kruk por el right field. Después de ese partido, la preocupación del equipo se intensificó, pues contaban con el brazo del serpentinero dominicano para competir en su división. Pero 6 días más tarde, José Rijo disipó la inquietud tanto de su equipo como de su dirigente. Volvió a enfrentarse a los Phillies, esta vez en el estadio Riverfront, y les tiró un juegazo para obtener su primera victoria de la temporada. 7 innings, 4 hits y 6 ponches. En lo adelante, José Rijo lanzó muy bien, pero el mes de julio lo inició en la lista de incapacitados con dolores en el hombro. El equipo estaba siendo muy cuidadoso con él y lo pusieron en rehabilitación médica hasta que se recuperara. Regresó a finales de junio y lanzó muy bien en 3 partidos, ganando 2 y perdiendo 1. En el mes de agosto también lució bien en el montículo, ganó 3 juegos y perdió 2, y hacia finales del mes empezó a lanzar sin sentir molestias en el brazo. Rio with 2 down and nobody on. And Farris takes the strike. 2 balls, 1 strike, 2 down. And that's in there, just pure heat on that one. 2 balls and 2 strikes. Roberts, the leadoff batter, waiting. Ferry's going to make him wait a little longer as Rio gets his second strikeout, retiring the side in. Boy, I don't know if they had a gun on him, but I'll bet you that thing. And he takes the strike. Now I'm going to look and see whether or not 18 years old out of the Dominican Republic. There's a good strike. At least Rio thought so. Carter didn't. And he's gone. Homered on Friday night. They won a 3 solo. 1 in, 1 out. Bases empty. And that's all for Gant. A good off-speed pitch. And he's gone the second out of the inning. Siento que recuperé mi hombro, dijo Rijo después de haberle lanzado una joya a los Cachorros de Chicago el 22 de agosto, donde llevaba una blanqueada de 4 imparables abriendo el noveno, pero Mal Grace se la sacó y terminó ganando 4-1. Así, sintiéndose bien, José Rijo empezó el mes de septiembre y estuvo imbateable, pero aún así sufrió 2 reveses, 3-1 contra los Dodgers y 3-0 contra los Padres de San Diego. Los Dodgers de Los Ángeles le pisaban los talones a los Rojos de Cincinnati, que estaban de puntero en la división. Pero Cincinnati barrió una serie de 4 juegos contra los Padres de San Diego y redujo el número mágico para obtener la división. José Rijo fue responsable de ganar varios juegos de suma importancia, obteniendo el jugador de la semana a finales de septiembre. Mi meta es ser el pitcher abridor de la temporada, lanzar en un juego de estrellas, en los playoffs y en la Serie Mundial. Y hasta ahora no he alcanzado nada de eso, dijo José Rijo. Fue el 29 de septiembre cuando los Rojos de Cincinnati ganaron la división, gracias a que los Dodgers perdieron. Así que por primera vez desde 1979, irían a la postemporada,
y en el clubhouse celebraban con algarabía. Lou Piniella nombró a José Rijo el pitcher abridor de la serie por el banderín de la liga contra los Piratas de Pittsburgh, quienes llegaban a la serie como favoritos, gracias a su equipo joven que incluía al ganador del Cy Young, Dude Drabek, y a los excepcionales jardineros Barry Bonds, Andy Van Slyke y Bobby Bonilla. En el primer juego de esa serie, José Rijo lanzó muy bien, pero permitió un cuadrangular del primera base Sid Bream con uno a bordo en el cuarto inning y salió con el partido empatado 3-3. Los rojos terminaron cayendo 4-3, aunque José Rijo no tuvo decisión. Volvió a pichar en el cuarto juego de la serie y volvió a lanzar muy bien, esta vez obteniendo la victoria 5-3, y los Rojos de Cincinnati terminaron ganando la serie en 6 partidos. Ahora iban a la Serie Mundial, esta vez contra el mejor equipo de ambas ligas, los Atléticos de Oakland, quienes ganaron 103 partidos y venían de barrer de manera convincente a los Medias Rojas de Boston de Roger Clemens. En el primer juego se enfrentarían José Rijo y David Stewart, quien le ganó 2 veces a Boston en los playoffs. Para José Rijo, esa serie tenía mucho significado, pues además de ser la Serie Mundial, se enfrentaría precisamente al equipo que lo había cambiado unos años antes. El primer juego prometía ser un duelo de lanzadores, pero no fue así. El jardinero central de los Rojos de Cincinnati, Eric Davis, se la desapareció a David Stewart en el mismo primer inning y los Rojos apabullaron el picheo de Oakland con 7 carreras. José Rijo, por su parte, estuvo sensacional. Abrió la Serie Mundial ponchando a Ricky Henderson, luego retiró a Willie McGee con Rolata Alcior y también se llevó al toletero José Canseco vía del ponche para cerrar la entrada. Lanzó 7 innings sin permitir carreras y ponchando a 5. Después del juego, José Rijo se pronunció con la prensa. Somos el mejor equipo. Eso me ha demostrado hasta ahora que somos los mejores y podemos ganar. El inmortal Juan Marichal, que había visto el juego y por entonces trabajaba para los Atléticos de Oakland, dijo lo siguiente: estoy muy feliz por José, pero lo siento mucho por mi equipo. En el segundo juego de la serie no fue apto para cardíacos, pues los Rojos cayeron debajo y empataron en el octavo y terminaron ganando el partido en extra inning, con un sencillo del receptor Joe Oliver a Dennis Eckersley. En el juego número 3, Chris Sabo se la sacó 2 veces al derecho Mike Moore y los Rojos ganaron de manera convincente 8-3. El cuarto partido sería la revancha entre José Rijo y David Stewart en el Coliseo de Oakland. Esta vez Dave Stewart vino por la goma. Los Atléticos pegaron enseguida en la parte baja del primer inning con un doble de Willie McGee y un sencillo impulsador del antesalista Carney Lanford. Pero de ahí en adelante, ambos lanzadores pintaban 0 tras 0 en la pizarra. José Rijo se pasó la noche lanzando su slider, que estaba imbateable. Y con ese lanzamiento combinado con su recta, pudo maniatar la poderosa alineación de los Atléticos. Pero abriendo el octavo inning, iba perdiendo 1-0. Los Rojos de Cincinnati, no obstante, iniciaron la entrada con 2 imparables consecutivos y empataron con un force out y anotaron la carrera que les daría la ventaja definitiva con un fly de sacrificio. José Rijo abrió el noveno inning habiendo retirado a 19 bateadores al hilo, un dominio absoluto, total, y ponchó a Dave Henderson para anotarse el out 25, 20 retirados en línea. Pero Lou Piniella fue a la lomita y sorpresivamente sacó a José Rijo a ley de 2 outs para cerrar el partido, algo que puso a toda una ciudad con los nervios de punta. Pero Randy Myers les había correspondido durante toda la temporada, así que entró al juego con su acostumbrado pasito de piernas arqueadas. José Rijo abandonó la lomita y mientras se dirigía al dugout recibió una gran ovación de la fanaticada contraria por su gran actuación. Myers retiró a José Canseco con rolata por tercera
y luego a Carney Lanford con un elevado de foul a primera base, para así convertirse en los campeones mundiales de 1990, con una insospechada e improbable barrida, completando con esa victoria una de las mayores sorpresas en la historia del béisbol. José Rijo se alzó como el jugador más valioso de la serie y le agradeció repetidamente a su suegro, Juan Marichal, con quien él sostenía conversaciones antes de cada partido que iniciaba. Sus números en la postemporada fueron más que impresionantes. 3 ganados sin perdido y una efectividad de 2.33. Durante el juego que le dio la victoria a los Rojos, lanzó 8 entradas y 1/3, permitiendo apenas 2 imparables, una carrera y ponchando a 9 bateadores. El jovencito, que se iba en bola de San Cristóbal a la capital 2 veces por semana para jugar en la Liga Mercedes, el adolescente que fue fichado y cambiado por los Yankees de Nueva York, el lanzador en el que no confiaron los Atléticos de Oakland a pesar de su juventud, José Antonio Rijo Abreu, con esa brillante actuación monticular en la postemporada, se convirtió en leyenda. Good coaching staff here in Atlanta. That's all for Belliard. He finally got him to go after a bad ball away, and they almost knock off Olsen at first. You see that when you're hitting, Marty, that's a strange part. He took a ball up there on that 2-strike pitch. It was so close, it was almost, with a needle. And then chases 1 8 inches off the plate. Straight. Here. Well, but tell you what, this week we've seen some pitchers hang on some ropes, I man. hope to shout we have. Yes, sir. Mr. Brownie, Mr. Hammond. Braves in front 1-0. We're in the second inning. They've got the lights on here at the stadium, and with good reason, rather dark. And I would imagine the club traveling secretary, Joel Pete, nonstop to Houston, talking about one's margin of error. Not all that great. Rain today could be disastrous as far as that flight is concerned. Strike 3 call. That's all for Lee Brannon. That's all for Atlanta. Third punch out for Rijo, but